gracias. Se abre la sesión. El señor secretario dará la lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Confirmación para concurrir a la sesión de hoy de las siguientes autoridades: el subsecretario de Pesca y Agricultura, señor Julio Salas; el director nacional subrogante de Cernapesca, señor Esteban Donoso, junto al subdirector de Pesquería, señor Pablo Ortiz, y al subdirector jurídico, señor Felipe Ruiz; el director general de la Dirección General de Territorio Marítimo y de Marina Mercante, Directemar, vicealmirante, señor Roberto Segers; y el gobernador marítimo de Talcahuano, capitán de navío, señor Sergio Wall. Comunicación del diputado señor Roberto Arroyo, por el cual indica que se encuentra con licencia médica. Reemplazo para la sesión de hoy del diputado señor Luis Sánchez por el diputado señor Benjamín Moreno, y otro reemplazo del diputado señor Sergio Ailla al diputado señor Felipe Donoso. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Bien, gracias, secretario abogado. Antes de ofrecer la palabra, quisiera pedir autorización a la comisión para que algunos miembros de familia o representantes que están fuera del listado oficial que nosotros tenemos, pero que ya están autorizados y están en el Congreso, puedan ingresar a la sala. ¿Estamos de acuerdo? ¿Autorizado? Autorizado. Son 4 personas, si no me equivoco, o 6 máximos. Bien. Maule. De la Perla de Maule. Bien. Se acuerda. Pueden ingresar. Bien, la sesión tiene por objeto escuchar la exposición de las siguientes autoridades en el contexto del mandato de esta comisión: el subsecretario de Pesca y Acuicultura, señor Julio Salas; la directora del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, Cernapesca, señora María Soledad Tapia, en cuya representación asiste el director nacional subrogante, señor Esteban Donoso, junto al subdirector de Pesquería, señor Pablo Ortiz, y el subdirector jurídico, señor Felipe Ruiz; el director general de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, Directemar, vicealmirante, señor Roberto Segers; y el gobernador marítimo de Talcahuano, capitán del navío, señor Sergio Wall. Se encuentra invitada a participar de la sesión y a contestar las posibles consultas que surjan de las y los integrantes de la comisión: la vocera de las 7 familias de los tripulantes de embarcación Bruma, presidenta de la Asociación Gremial Bacaladera del Maule y presidenta de la Federación Nacional de Bacaladera de Chile, FENABACH, señora Claudia Urrutia, que asiste junto a diversos dirigentes. Bien, de acuerdo a la cuenta, ofrezco la palabra. Ofrecí la palabra por la cuenta. Ya. Sí. Diputado Celedón. Muchas gracias. En el día de hoy, señor presidente, todos los miembros de la comisión, recibí la contestación de un oficio que enviamos junto con el diputado Jorge Brito el 8 de abril del presente año, dirigido al señor gobernador marítimo de Talcahuano, y recibimos la respuesta de la ministra de Defensa Nacional, la señora Adriana Bor, del Piano Puelma, oficio que fue contestado por el secretario general de la Armada, don Víctor Pastrián Espinosa. Así que me voy a permitir entregárselo. ¿Es posible que nos saquen copia? Presidente, ¿es posible que nos saquen copia? Sí, por favor. Vamos a sacarle copia y se lo vamos a hacer llegar por WhatsApp. No, aquí mejor. Bueno, los que quieran papel, no es problema. Te lo hacemos llegar en papel. No.
De acuerdo al orden, ofrecemos entonces la palabra al subsecretario de Pesca y Acuicultura, señor. Está acordado entonces, lo vamos a escanear y se lo vamos a mandar por WhatsApp a los diputados. Sí, impresión para algunos. 2 o 3 impresiones. Ya, y date unas 4 copias. Ya, por favor. Sí. Bien, ofrecemos entonces la palabra al subsecretario de Pesca y Acuicultura, señor Julio Salas. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio me dirijo a los parlamentarios miembros de esta comisión, a las autoridades presentes, tanto de la Armada como de Cernapesca, y por cierto, muy especialmente a las familias de las víctimas del Bruma y a los pescadores artesanales que están afectados por el dolor de esta tragedia. Me parece muy importante, Presidenta, hacer presente que además de las competencias de esta instancia fiscalizadora de la Cámara de Diputados, existen 2 investigaciones en curso, la primera de la Autoridad Marítima, que tiene competencias especializadas, y otra del Ministerio Público, que está investigando las responsabilidades penales si las hay en este tipo de incidentes. Quiero detenerme un segundo como máxima autoridad pesquera del país en explicar qué hace particular esta tragedia y cuáles son las características que tiene el Bruma como embarcación que la distingue de otras embarcaciones del sector artesanal. El Bruma, cuya matrícula era la 566 de Constitución, es una embarcación artesanal que tenía una eslora de 14,7 metros y 4,36 de manga. Operaba con artes de pesca especializados para el bacalao y la albacora y realizaba faenas con 7 pescadores a bordo. El patrón de la embarcación y su tripulación, quiero hacer especial énfasis de esto, eran personas altamente capacitadas y especializadas. Quiero hacer especial mención que ni el patrón de la embarcación, don José Luis Medel Sepúlveda, ni el armador, don José Luis Medel González, ni ninguno de sus tripulantes, Jorge Fernando Carrasco, Julio Eduardo Gallardo, Carlos Hugo Escárate, Jonathan Daniel Torres y Juan Jorge Muñoz, registraba ninguna infracción en el Servicio Nacional de Pesca. Es decir, no habían sido objeto de ningún tipo de sanción por una conducta indebida en el ejercicio de la actividad pesquera. Quiero hacer presente también que esta embarcación en la que ellos se encontraban operando es una embarcación artesanal de altura. Y quiero, para quienes no están familiarizados con la actividad pesquera, hacer presente que una embarcación de altura, que es la que realiza actividades de pesca de bacalao y de albacora, son embarcaciones que incluso pescan fuera de las 200 millas de la zona económica exclusiva de Chile. Es decir, son las embarcaciones artesanales que tienen la mejor dotación en términos de seguridad, son las embarcaciones artesanales que tienen la mayor tecnología en términos de seguridad y, por cierto, que cuentan con tripulaciones y patrones de embarcación de vasto conocimiento que les permiten desarrollar faenas de pesca por más de 20 días fuera de su puerto de recalada y bastante más tiempo en algunos casos. Cuentan con posicionador satelital, cuentan con equipos de emergencia. ¿Y por qué quiero relevar esto en relación a la embarcación Bruma? Porque esta embarcación, que incluso cumplía con los estándares que se establece en la Comisión de Conservación de Recursos Vivos Marinos Antárticos, CAMELAR, que son también condiciones para la actividad pesquera del bacalao en general, si le puede ocurrir este tipo de situación, de incidente o de accidente, como lo queramos calificar, a una embarcación como el Bruma, imaginemos cómo pueden estar expuestas las otras embarcaciones del sector artesanal que no están, como sí estaba el Bruma, en la vanguardia en términos de condiciones de seguridad, de habitabilidad y de protección de la actividad de navegación.
Quiero hacer presente también, por su intermedio, presidente, a los miembros de la comisión, que para retrotraernos a una tragedia de esta magnitud, tenemos que recordar la colisión ocurrida en enero del año 2020, que tuvo como víctimas a los tripulantes de la embarcación Super Sol. Producto de esa colisión se modificó la ley de navegación y en mayo del 2020 en esta administración me tocó ya ejercer como subsecretario. Se aprobó la ley 21.446, que en ese momento fue impulsada por varios parlamentarios liderados en ese momento por el hoy senador Fidel Espinosa, que estableció la obligación, además de las obligaciones anteriores, que estableció la obligación para cualquier embarcación que desarrolle la actividad industrial, de contar con una cámara de vigilancia, un sistema de grabación que reguló además el uso del piloto automático y que fijó la responsabilidad solidaria de los armadores de las embarcaciones en caso de accidente por pérdidas materiales o pérdidas de vidas humanas. Es importante esta situación porque probablemente si las indagaciones que hace la Fiscalía acreditan una situación de colisión, probablemente nos encontramos en este caso en la primera hipótesis de utilización de la llamada Ley Supersol, que, como vuelvo a decir, fue aprobada en mayo del 2022. Sobre los hechos específicamente que acontecieron, todos los miembros de la comisión conocen los detalles. Quiero enfatizar que la embarcación Bruma consta que zarpó el día 24 de mayo del 2025 a las 6 de la mañana desde Coliumo. Se dirigió hacia el suroeste en un rango medio de distancia de la desembocadura del río Biobío de alrededor de 31 millas náuticas. El Bruma realizaba operaciones de pesca de bacalao de profundidad al noroeste de la isla Santa María, en la región del Biobío, y su última posición emitida y registrada fue el 30 de marzo del 2025 a las 02 de la mañana. Por norma del Cernapesca, las embarcaciones de este tipo tienen obligación de transmitir su ubicación con una frecuencia de cada 15 minutos, transmitiendo su localización. El Cernapesca pudo revisar en los sistemas del servicio las rutas de navegación, los llamados track de navegación de las embarcaciones, y pudo verificar que además del Bruma en esa posición, se acercaron a esa locación 3 embarcaciones industriales que navegaron en los alrededores del fondeo del Bruma. Estas eran las embarcaciones Don Tito, la embarcación Cobra y la embarcación Bichuquén II. Afortunadamente, dado que las naves industriales transmiten con una frecuencia de transmisión de cada 8 minutos su posicionamiento y las naves artesanales cada 15 minutos, se puede ver con relativa precisión cuál es el acercamiento efectivo de las naves y efectivamente, según la información que me transmitió la directora del Cernapesca y lo que pudimos ver en las imágenes de los tracks de navegación, efectivamente existe un cruce entre el track de navegación de la embarcación Bruma y la embarcación Cobra. No así con las embarcaciones Bichuquén II y Don Tito, que pasaron, si mal no recuerdo, alrededor de 2 millas y 4 millas de distancia. Como ustedes van a poder ver en el transcurso de la presentación que va a realizar el Cernapesca, presidente, por su intermedio, la autoridad pesquera, tanto regulatoria como la fiscalizadora, ha puesto a disposición toda la información de la que dispone, incluyendo, quiero ser explícito en esto, los dispositivos de registro de imágenes que le corresponden a la regulación pesquera. En esto quiero ser muy claro,
los dispositivos de registro de imágenes son dispositivos que en el caso del Cernapesca, de la Autoridad Regulatoria del Sector, le corresponden para verificar situaciones de descarte o de pesca ilegal, ¿ah? Y por lo tanto son dispositivos que lo que hacen es apuntar a la cubierta de la embarcación, ¿ah? Para verificar las faenas de pesca. También acompañó los registros de los tracks de navegación que están que son proporcionados por el BMS de la embarcación Cobra, y no le corresponde al Servicio Nacional de Pesca la verificación de los registros de las cámaras que conocemos como cámaras de puente de mando, que están constituidas por la ley, o sea, que fueron establecidas por la ley Supersol, ya que esas no supervisan las faenas de pesca y por lo tanto son supervisadas por la autoridad marítima. Hemos visto con mucha preocupación, y lo digo con la responsabilidad de ser el regulador de la actividad pesquera, los informes de prensa que señalan que podría ocurrir que la embarcación que aparece investigada en la colisión no habría tenido disponibles los registros de la cámara de vigilancia del puente de mando correspondientes al día del accidente. Si eso es efectivo, la verdad es que nos encontraríamos en un flagrante incumplimiento de las disposiciones de la ley de Supersol en lo relativo a seguridad de la navegación, y confiamos firmemente en que las dos investigaciones en curso aportarán investigación certera sobre esta situación. Hay que hacer presente que nosotros creemos que frente a situaciones de este tipo, presidente, por su intermedio, creemos que es muy importante mostrar las mayores señales de empatía y de solidaridad con las familias de las víctimas. Y esa empatía y solidaridad no solo se expresa en los saludos verbales, sino que en entregar la mayor transparencia respecto de la información de la que disponemos, porque las familias tienen la necesidad de saber con exactitud cómo ocurrieron los hechos. Y por lo mismo, también con la misma transparencia queremos hacer presente que no entendemos cómo es posible que se generen situaciones de falta de solidaridad, como por ejemplo el que la Subsecretaría de Pesca haya recibido durante el mes de abril 3 solicitudes de autorización de pesca, de transferencia de recursos por parte de la OROP que realizó la empresa Blumar, donde se incluía la embarcación Cobra para esa transferencia de recursos pesqueros. Quiero hacer presente que obviamente negamos esa transferencia de recursos, ya que existe una instrucción expresa decretada por el Ministerio Público que establece que esa embarcación tiene prohibición de zarpe vigente. Pero creo que en este tipo de materias no solo hay que ser, sino que hay que ser y hay que parecer, ¿ah? No es posible que tengamos situaciones en las que se muestra falta de empatía con una investigación en curso. Les recuerdo que la prohibición de zarpe de la embarcación Cobra está establecida por el Juzgado de Garantía de Coronel con fecha 22 de abril y ha sido prorrogada por 60 días. Finalmente, presidente, por su intermedio, hacer presente que hemos escuchado con mucha atención intervenciones tanto en esta comisión como en la Comisión de Pesca del Senado, que realizó la presidenta de la organización Bacaladera y vocera de los familiares, doña Claudia Urrutia, a quien conocemos desde hace ya bastante tiempo, y queremos valorar la capacidad propositiva que ha tenido la organización y los propios familiares para proponer mejoras en la normativa, ¿ah? Para proponer
nuevas mejoras que permitan salvar vidas hacia el futuro. No obstante, también hacemos presente que la normativa actual es una normativa robusta. Y si nos encontramos en esta situación, eventualmente frente a una situación de colisión que sea acreditada finalmente por el Ministerio Público, no es por falta de normas, sino que es por eventuales incumplimientos a las normas vigentes. Quiero hacer presente también a través de suyo, presidente, que el Ejecutivo se encuentra también observando con mucho interés la propuesta de boletín 14055-21, que fue presentada por los senadores Sandoval y Piu, que propone sancionar con la caducidad los permisos de pesca cuando hay manipulación de los dispositivos de seguridad establecidos en la legislación pesquera. El boletín 14055-21 de los senadores Sandoval y Piu, que como digo propone sancionar con caducidad los permisos de pesca cuando hay manipulación de los dispositivos de seguridad establecidos en la legislación pesquera. Es lo que puedo informar, señor presidente, y estoy seguro que el Servicio Nacional de Pesca, que es la institución especializada y encargada de la fiscalización, podrá entregar detalles que serán muy interesantes para la comisión. Va respondiendo. Presidente, el subsecretario ha señalado un hecho que igual es muy relevante y fue parte de la conversación, el diálogo que tuvo la comisión la sesión pasada. Más allá de los hechos que obviamente el Ministerio Público y la justicia en su momento tendrán que determinar la verdad jurídica de lo que sucedió ahí, el barco Cobra debería haber tenido una cámara en la cabina del piloto. Eso lo establece la ley Sol, Super Sol. De eso no sabemos si existe ese video o no. Y la pregunta, no lo sabe el subsecretario, todavía no lo sabemos nosotros, no sé cómo estará esa investigación, porque es una duda que todos tenemos acá, porque eso podría clarificar claramente cómo fueron los hechos. Si se dieron cuenta o no, si hubo voluntad de volver y prestar ayuda, en fin. Yo por lo menos no tengo duda de que fue el barco Cobra el que arremetió contra la embarcación Bruma. Pero acá lo que hay que determinar es si en esa acción hubo una acción determinada, si vieron la embarcación Bruma o no, si no les importó, si pasaron sin darse cuenta, si iban sin piloto, sin vigía, etcétera, y si al darse cuenta de un golpe de esa naturaleza no tuvieron la voluntad de volver a ayudar y trataron de pasar piola llegando a puerto como que aquí no había pasado nada. Porque a lo mejor en una de esas podríamos haber salvado alguna vida. Eso no lo sabemos. Entonces, aparte de lo que tenga que determinar el Ministerio Público con respecto al incumplimiento de la ley, el eventual incumplimiento, que no existiera la cámara, que la cámara esté apagada, que se perdió la cinta, y todas las cosas que pueden suceder en el camino, ¿qué responsabilidades hay en el ámbito administrativo en la relación de la embarcación? No estoy hablando de lo penal, estoy hablando de lo administrativo, el incumplimiento de esa ley con la Subsecretaría de Pesca. Eso, presidente. Antes de seguir dando la palabra respecto de lo que plantea el diputado Alexis Sepúlveda, respecto de la supuesta pérdida de esa grabación de ese día en particular. Decimos supuesta porque obviamente hoy día está esto en investigación, pero se ha filtrado que ese día se habría perdido. Es normal que se borre un día cualquiera de las grabaciones y que coincida en este caso justamente con esto. Con el accidente. Cuando esto pasa, ¿cuáles son los procedimientos que existen? El capitán tiene que dar cuenta a
a usted, a la Armada. Si esto pasa así, el barco tiene que quedarse donde está, tendrá que volver, no sé, a algún lugar específico. ¿Cuáles son los procedimientos que pasan en este caso? Porque estamos hablando de el posible borrado de 24 horas. ¿Esto es normal que pase? Y si esto pasa, ¿cuáles son los procedimientos que tendría que haber seguido, en este caso, el COBRA en esta situación? Diputado Guzmán, diputado Naranjo. No sé, tengo la impresión que sería bueno escuchar a la institución de las Fuerzas Armadas, porque a lo mejor nos van a contestar ellas las preguntas que le estamos haciendo al subsecretario. Entonces, yo creo que sería lo lógico en términos de agilizar el... Vamos a hacerlo así. Entonces van a exponer todos los expositores y luego vamos a hacer la consulta para no redundar. Bien. Y vamos a castigar aquí. Bien. Toca a la directora del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, Cernapesca, señora Isabel María Soledad Tapia, en cuya representación asiste el director nacional, señor Esteban Donoso. Muchas gracias, presidente, por su intermedio, saludar a todos los presentes y sobre todo transmitirle a la señora Claudia, ¿cierto? Y a todos los familiares de los tripulantes de la embarcación Bruma la solidaridad y las condolencias de la institución. Nosotros hemos estado preocupados desde el primer minuto, hemos estado tratando de poner todas nuestras capacidades a disposición, ¿cierto? Primero en un primer instante de la búsqueda y luego en la investigación, así que queremos transmitir efectivamente desde la institución y desde todos los funcionarios de Cernapesca para con las familias, ¿cierto?, de los pescadores. Bien, primero los antecedentes súper relevantes como de dónde concurre Cernapesca en esto. La siguiente, por favor. Vamos a ver hoy día tres grandes puntos, lo que tiene que ver con el rol institucional, las herramientas de control y monitoreo que nos asisten para el rol institucional, y la cronología y gestiones que hicimos respecto al caso Bruma en particular. La siguiente, por favor. Primero, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura tiene la misión de contribuir a la sustentabilidad del sector y protección de los recursos hidrológicos y su medio ambiente a través de una fiscalización integral y una gestión sanitaria que influye en el comportamiento sectorial. Por lo tanto, nosotros somos la entidad sectorial a cargo de la fiscalización de las normas pesqueras y acuícolas. Somos 1.200 personas, ¿cierto? Y trabajamos en 52 oficinas a lo largo del país, y eso hace que tengamos una de las presencias sectoriales, ¿cierto?, más importantes. Nos encontramos regularmente también cuando hay emergencias u otro tipo de eventos, del lado, ¿cierto?, como primera línea cuando hay que generar relación y vinculación sectorial con los pescadores. La siguiente, por favor. Respecto a las herramientas de monitoreo y control, yo creo que esta lámina resume muy bien lo que son las herramientas de control y monitoreo pesquera, ¿ya? Tenemos herramientas de monitoreo y control que funcionan durante la faena pesquera, o sea, en zona de pesca, y herramientas que operan luego, ¿cierto?, de la recalada. Entre las que operan en la zona de pesca tenemos el monitoreo satelital de embarcaciones, BMS, el dispositivo de registro de imágenes para el monitoreo electrónico, el DRI, que se llama, que son las cámaras precisamente implementadas a propósito de la ley de descarte. Tenemos la bitácora electrónica para el registro de las operaciones pesqueras, que es una bitácora que permite, ¿cierto?, ir registrando los lances y los resultados de los lances mientras se encuentran en faena pesquera. Y en la transición entre ya cuando vuelve la embarcación desde la zona de pesca al punto de desembarque, tenemos algo que se llama el aviso de recalada, que opera para todas aquellas embarcaciones que tienen que certificar. Eso quiere decir un aviso de la embarcación que van a llegar con un determinado enunciado de pesca a un punto, y eso nos permite a nosotros precisamente preparar la certificación, que es lo que viene después, que donde estamos trabajando, ¿cierto?, en la habilitación, ciertos sistemas de pesaje y otros que nos permiten verificar lo que allí se está declarando. Dale a la siguiente, por favor. Estas herramientas de monitoreo, ¿cierto?, y control no son parejas para toda la flota, ¿ya? Tenemos primero que la flota industrial, ¿cierto?, el 100% de la flota industrial cuenta con el monitoreo a través del BMS, la bitácora electrónica, el registro de imágenes DRI del descarte, la certificación de desembarque, la obligación de trazabilidad y de acreditación de origen. Las lanchas transportadoras, por su lado, ¿cierto?, tienen solo el monitoreo satelital,
La bitácora electrónica la llevan de forma voluntaria y lo que es el certificación de desembarque, trazabilidad y acreditación de origen también es relativo, es requerido. Las embarcaciones mayores de 12 metros pelágicas, ¿cierto? Y las mayores de 15 metros deben tener además el monitoreo satelital. No requieren, o sea, todavía está en implementación la bitácora electrónica y el registro de imágenes del descarte. Y también están obligados a la certificación de desembarque, trazabilidad y acreditación de origen. El resto de las embarcaciones, la flota menor, y haciendo alusión a un punto que el subsecretario nos indica recién, ¿cierto? Efectivamente, no tienen sistema como este para su fiscalización, ¿ya? Y por lo tanto, las fiscalizaciones requieren un gran esfuerzo para poder verificar o cautelar, ¿cierto?, las operaciones en zona de pesca o en zonas aisladas. La siguiente, por favor. El primero de los mecanismos de monitoreo electrónico que implementamos en el servicio fue el monitoreo satelital de naves, o VMS por las siglas en inglés, ¿cierto?, que está establecido y consagrado en la Ley General de Pesca y Acuicultura en el artículo 64A y artículo al 64D. Indica que habrá un sistema de posicionamiento automático de naves pesqueras y de investigación en el mar que regirá por las normas de la presente ley y sus reglamentos complementarios. Es un sistema que es administrado por la autoridad marítima, de acuerdo a lo que establece la ley, y del cual Cernapesca es receptor simultáneo. Vale decir que cuando entra la señal, nosotros también la recibimos y la recibimos en conjunto. Está además, ¿cierto?, solventada por la resolución exenta 1324, que establece la frecuencia de transmisión para cada una de las tipos de pesquería, y por eso es que tenemos algunas frecuencias de transmisión diferenciadas. En el caso de los pelágicos son de 8 minutos y en el caso de las otras embarcaciones, ¿cierto?, son de 15 minutos, ¿ya? La transmisión de la posición. Y bueno, ¿cómo opera? Básicamente es un dispositivo que está en las embarcaciones, ¿cierto?, adosado, y ese dispositivo además cuenta con una condición de seguridad para que nosotros podamos evitar, ¿cierto?, que se pueda mover o sacar, y por lo tanto vamos cautelando el buen uso del sistema. Eso tiene una transmisión, se conecta por satélite, ¿cierto?, y esa señal luego se devuelve hacia las estaciones terrenas, que es donde tenemos el monitoreo, ¿ya? Así funciona regularmente esto. A partir de una modificación legal, desde el año 2019, la información generada por este sistema es pública. Entonces nosotros la transmitimos, ¿cierto?, la registramos, la operamos en nuestro propio sistema, que es TEMIS, con el que repetimos la señal, pero también disponemos reportes de posición en la página web, y además de eso, a través de un trabajo colaborativo que hicimos con Global Fishing Watch, la información del BMS está disponible para la ciudadanía. La siguiente, por favor. El siguiente herramienta de monitoreo electrónico que es relevante para el caso que nos ocupa tiene que ver con el dispositivo de registro de imágenes. Este dispositivo de registro de imágenes fue implementado a partir de modificaciones del artículo 61I 64J, perdón, 64I 64J de la ley, que indica que deberán instalar a bordo y mantener en funcionamiento durante todo el viaje de pesca un dispositivo de registro de imágenes, con el objetivo de detectar y registrar toda acción de descarte. ¿Ya? Para que no hagamos una idea, el descarte es cuando yo capturo una especie y porque no me gustaron sus características las devuelvo al mar. Al devolverla al mar, esa especie está muerta y por lo tanto es una acción casi criminal para la sustentabilidad, porque esa información, o ese recurso que se descarta no se declara, y al no declararse no sabemos cuál es el impacto que tiene sobre el stock, y por lo tanto nos afecta a las medidas de ordenamiento pesquero. A partir de eso, ¿cierto?, se regula esto a través de la ley de descarte, que establece el requisito de tener estos dispositivos, y además de eso establece los planes de reducción del descarte, ¿ya?, como una forma de ir paulatinamente, ¿cierto?, verificando que esta conducta que atenta contra la sustentabilidad se vaya erradicando. El Decreto Supremo 76 aprueba el reglamento de los dispositivos de registro de imágenes para detectar y registrar el descarte, ¿ya? Y la resolución 3885, ¿cierto?, establece el estándar técnico único del DRI. Como el objetivo de este mecanismo es disuadir, ¿cierto?, el descarte o regular, detectar, ¿cierto?, este tipo de conductas, las cámaras están dispuestas de tal forma que graban la cubierta, ¿cierto?, y parte de los alrededores del buque, ¿ya? Dale a la siguiente, por favor. Perdón, disculpa, antes de eso. Las imágenes derivadas de este sistema, y esto es súper importante, a diferencia del anterior, no son públicas, tienen carácter de reservado.
¿ya? Y son reservadas porque básicamente están encriptadas y lo que se esperaba, ¿cierto?, era que fuera una conducta disuasora. Nuestras imágenes llegan a nuestras estaciones de análisis y cuando llegan a nuestras estaciones de análisis, si nosotros detectamos algún incumplimiento, se transforma eso en un informe y se transforma luego en una sanción. Y ahí, bueno, ahí pasa a ser competencia, ¿cierto?, tiene calidad de instrumento público. Eso es lo importante que tiene el análisis que nosotros hacemos. De acuerdo a lo establecido el artículo 64J, entonces son reservadas y lo anterior es sin perjuicio de las facultades de los órganos competentes para sustanciar investigaciones. O sea, si la Fiscalía Marítima, ¿cierto?, si el Ministerio Público, la Fiscalía Naval me solicitan esto, mediante un oficio reservado, nosotros lo entregamos. ¿Ya? Eso. No, lamentablemente no es público, ¿cierto?, pero sí nosotros lo podemos desencriptar, analizar y entregar a los organismos competentes. Dale la siguiente, por favor. El dispositivo de registro de imágenes está implementado, como decía, a partir de la ley de descarte, ley 20.625, y se ha implementado en el 100% de la flota industrial y todavía estamos trabajando para poder implementarlo en la flota artesanal porque los mismos estándares no son aplicables a flotas de distintos tamaños. Entonces hay que hacer un trabajo bien importante y los recursos y los estándares con los que estamos trabajando hoy día no operan no operan de buena forma, digamos, como en la flota artesanal. De hecho, la flota bacalaera fue una de las que se allanó a trabajar, ¿cierto?, en un piloto para poder empezar a describir esos estándares. Este sistema actualmente consta de tres grandes componentes. El primero son cámaras de video de alta definición ubicadas en puntos estratégicos de la cubierta de la nave para registrar de forma continua todas las operaciones de pesca, ¿ya? Pero está, insisto, ¿cierto?, dedicado a las operaciones pesqueras, ¿ya? Tiene además un sistema de posicionamiento satelital que es redundante, ¿cierto?, que va registrando, a medida que va registrando las imágenes, la posición asociada a esas imágenes, ¿ya? Porque es relevante luego para los informes, en caso de haber infracción, el registro detallado de la asociación entre la imagen y la posición. Y además de esto, cuenta con un sistema de almacenamiento seguro, que es un dispositivo de grabación, ¿cierto?, y almacenamiento que está sellado y es inviolable, ¿cierto? ¿Quién lo puede sacar? Los personales de Cernapesca, ¿ya? La información se almacena en discos duros que son puestos en custodia de Cernapesca para su desencriptado y análisis por parte del equipo de descarte, ¿cierto?, que es nuestro equipo de especialistas en el análisis de la información. La siguiente, por favor. Hasta ahí, digamos, lo que son las herramientas. Nosotros, cuando nos encontramos respecto al incidente de la embarcación Bruma, bueno, reiterar lo que indica el subsecretario, ¿cierto?, que es una embarcación inscrita en el RPA, que tiene 14.7 metros de eslora, 4.3 metros de manga y 320 HP de potencia del motor principal. La embarcación Bruma tenía instalado a bordo, desde octubre del 2018, un equipo de posicionamiento geofrágico, un BMS, ¿ya? Que operaba, ¿cierto?, del modelo MART, ¿cierto?, que opera con tecnología Argos. Y aprobado mediante resolución de 2600 del 7 de septiembre de 2017 de la DGTM, de la Dirección General de Territorio Marítimo. ¿Por qué? Porque quien comprueba las disposiciones y aprueba el dispositivo es la autoridad marítima. La mañana del domingo 30 de marzo, ¿cierto?, Cernapesca toma conocimiento de que hay un posible siniestro en la embarcación. Y lo que hacemos nosotros, la directora en realidad, ¿cierto?, nos solicita al equipo encargado del monitoreo electrónico que haga, ¿cierto?, la verificación de los antecedentes de posición de la nave. Y, ¿cierto?, ante lo cual, ¿cierto?, la directora solicita el análisis. El análisis de los registros indica lo que ya sabemos, ¿cierto?, que partió el día 24 de marzo desde Coliumo y el día 29 de marzo será la zona de la última posición donde disminuye su velocidad y luego de eso, ¿cierto?, tiene su última transmisión. Dale, por favor, la siguiente. Digamos, a las 2 de la mañana, ¿ya? Conforme a la información disponible, la embarcación disminuye su velocidad, ¿cierto?, el 29, y la última posición conocida es la que se marca ahí, ¿cierto? Y lo que se ve ahí es el dibujo del track de navegación, ¿cierto?, que se logra con la transmisión cada 15 minutos, ¿ya? En horas de la tarde del día 30 de marzo y confirmado el siniestro, se analizan los registros de posición de otras naves o embarcaciones cercanas a la zona de la última posición conocida del Bruma, ¿ya? O sea, ya en horas de la tarde del día domingo ya se sabía que había, ¿cierto?, habido un siniestro
y ahí se encuentra, ¿cierto?, que hubieron 3 naves industriales con tránsito en la zona, que son el PAM Cobra, el Bichuquén 2 y Don Tito, que fueron los que mencionó el subsecretario. El día 31 solicitamos la recuperación anticipada del disco duro del PAM Cobra. ¿Cuál disco duro? El disco duro del dispositivo de registro de imágenes, del DRI de descarte. Entonces lo que hicimos ahí fue rápidamente montar un operativo para hacer el retiro anticipado de la embarcación, generar la cadena de custodia y traerlo rápidamente a la Dirección Nacional, donde podríamos hacer la desencriptado, porque esto viene encriptado, eso significa que no se puede ver en un VHS cualquiera o en un computador, hay que aplicarle un algoritmo para desencriptarlo, y una vez que está listo, ¿cierto?, procedemos a su análisis. El disco retirado se mantiene bajo un estricto protocolo de custodia y es trasladado el 1 de abril para análisis detallado, ¿cierto?, de la Dirección Nacional. Las imágenes registradas, ¿cierto?, en los DRI, así como el informe de análisis, son entregados personalmente al fiscal a cargo de la investigación el día 4 de abril. El día 4 de abril teníamos los antecedentes, los revisamos, ¿cierto?, y se lo entregamos tanto al fiscal, ¿cierto?, como al Ministerio Público, que nos habían requerido esa información. Aquí es importante señalar que la directora nacional tomó contacto con los familiares, tomó contacto, ¿cierto?, con la autoridad marítima y tomó contacto también con los fiscales para indicarle cuál era el procedimiento para poder acceder a la información que generaban estos 2 sistemas, ¿ya? Y eso gatilla efectivamente que ellos nos soliciten, ¿cierto?, la información, ¿cierto?, de carácter de reservado. La siguiente, por favor. Estas son las cronologías de los eventos, digamos que un poquito detalla cuál es la actuación del servicio en particular. El 30 de marzo se toma conocimiento, el 31 se coordina el retiro del disco duro, el 1 se traslada el disco duro, ¿cierto?, por manos, un funcionario con resguardo, ¿cierto?, lo lleva a la Dirección Nacional. El día 3 se recibe el oficio 1500 de la Fiscalía de Coronel, y el mismo día 3 se recibe el oficio 12.050 de la Fiscalía Marítima, ¿cierto?, solicitando esta información. Tanto los análisis de las posiciones, ¿cierto?, que teníamos del BMS, como la información del dispositivo de registro de imágenes. El 4 de abril se entrega la información y se entrega en un pendrive por mano a ambos fiscales. El día 16 de abril se recibe un nuevo oficio de la Fiscalía, ¿cierto?, del señor Hugo Cueva, solicitando información. No sé por qué ahí está repetido, ¿cierto? Y el 27 de abril se entrega la información en el oficio 7, en un pendrive, ¿cierto?, a la Fiscalía de Coronel mediante el ordinario 1899. Y el día 27 también se entrega información a la Fiscalía de Coronel mediante un ordinario 1898. ¿Qué información entregamos ahí? Las imágenes que se registraron, se recopilaron, y también el informe de análisis. Y eso es lo que tenemos hasta ahora como institución. ¿Ya? Reiterar que la labor de Cernapesca desde la misión institucional corresponde principalmente a la de la fiscalización de la actividad pesquera y acuícola. Y bueno, conocidos los eventos, tratamos de prestar la mayor atención, ¿cierto?, y celeridad posible en la recopilación de los antecedentes disponibles. Eso. Muchas gracias. Gracias, presidente. No, solo saber si las cámaras que se refirió el subsecretario son justamente las que ha hablado el director o son distintas las. Sí, presidente, por su intermedio. Aquí tenemos dos tipos de cámara que tienen objetivos distintos y que son supervisados por autoridades diferentes. La autoridad pesquera, y en este caso el fiscalizador pesquero, supervisa las cámaras que apuntan a la cubierta de la embarcación para verificar las faenas de pesca. El objetivo de esas cámaras son verificar faenas de pesca. Exactamente. Distinta es la situación de las cámaras que apuntan al puente de mando, porque esas cámaras, que son las establecidas por la ley Supersol, lo que intentan verificar es si existe estricto cumplimiento del uso del piloto automático, de la presencia de personal humano en el puente de mando, y eso es lo que se verifica con esa normativa, y esa fiscalización le corresponde a la autoridad marítima, son diferentes. Damos la palabra entonces al director general de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, Directemar, vicealmirante señor Roberto Seger. Señor presidente, buenas noches. Por su intermedio a los integrantes de esta comisión y a los familiares
presentes. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a la Armada de Chile para dar a conocer los acontecimientos, acciones y esfuerzos realizados por parte de la institución respecto al lamentable siniestro sufrido por la lancha pesquera Bruma el día 30 de marzo, mientras efectuaba faena de pesca en la cercanía de la isla Santa María, región de Biobío. Me acompañan el director de Seguridad y Operaciones Marítimas, contraalmirante Sigfrido Ramírez, que está a cargo del Centro Coordinador de Rescate y Salvamento, y el gobernador marítimo talcahuano, comandante Sergio Wall, que hace lo mismo de manera local. Asimismo, y previo a iniciar la presentación de los antecedentes, me permito entregar las sentidas condolencias a las familias, amigos y comunidad de Constitución por la lamentable desaparición de los 7 pescadores y hombres de mar que conformaban su dotación, y nos unimos a sus oraciones para que puedan encontrar consuelo y resignación en los difíciles momentos que atraviesan. Antes de comenzar la exposición y por su intermedio, señor presidente, quisiera compartir con los integrantes de la comisión un breve video de 26 segundos que muestra de manera gráfica el desarrollo de la operación de búsqueda de la tripulación de la lancha Bruma, efectuada por medio de la Armada a todo tiempo y condición, y con la colaboración de diversas embarcaciones y medios civiles. Para concluir, quisiera agradecer a las autoridades, a la Armada, pero a la Armada por sobre todo en hacer carne, vivir lo que significa el patriotismo, honor, lealtad, valentía, integridad, deber. Es importante mencionar que la Autoridad Marítima durante el año 2024 debió acudir a 271 casos SAR y 362 emergencias marítimas, tanto en las playas como en el borde costero, lo que significa un caso SAR cada 1,3 días o cada 1,7 veces al día fue requerida la Autoridad Marítima en accidentes en larga responsabilidad en promedio. En una zona económica exclusiva de casi 5 veces el territorio continental y una zona SAR de 35 veces el territorio continental. Al respecto, de las 1.383 personas involucradas, se lograron rescatar con vida 1.283 personas, de los cuales 1.092 fueron ilesos y 191 heridos. Lamentablemente, fallecieron durante el año 2024 80 personas, de los cuales 36 por casos SAR de diferente naturaleza y desaparecidos 20. Lo menciono para que puedan visualizar la cantidad de situaciones que ocurren en el mar y reiterar que siempre ha sido prioritario velar y acudir cuando la vida humana se ve afectada por algún accidente o incidente marítimo de la naturaleza que sea. En ese sentido, nuestras dotaciones han hecho un gran esfuerzo en acudir a todas las emergencias declaradas, y en lo particular, este año hemos concurrido a 125 casos SAR y 217 emergencias marítimas hasta la fecha. Todo esto independiente a las operaciones en contra del narcotráfico, fiscalizaciones en contra de la pesca ilegal, operaciones para el control y combate a la contaminación, por referirme a algunas. Sin embargo, todas estas actividades fueron siempre secundarias ante un caso SAR o emergencia marítima donde se vea involucrada una vida humana.
Entrando a la exposición, esta se encuentra dividida en 5 puntos. El primero, en que se señalarán algunos aspectos generales de la lancha motor Bruma. Probablemente vamos a repetir algunas cosas y las vamos a pasar más rápido, que ya fueron repetidas anteriormente. Para a continuación referirnos con mayor detalle al sistema de monitoreo satelital pesquero y a los equipos y características del sistema nacional existente para brindar socorro a vías y naves en peligro en el mar. Para finalizar, con información respecto a las operaciones de búsqueda y apoyo que se realizaron al conocerse la desaparición de la nave y las investigaciones que se están llevando a cabo en la actualidad, esperando dar respuesta a todas las inquietudes. Quiero dejar con usted al director de Seguridad y Operaciones Marítimas y pueda continuar con esta exposición. Si me permite, Director, sí, le voy a solicitar que tratemos de concentrarnos en unos 15 minutos de tiempo para poder hacer las consultas respectivas, ¿ya? A todos los expositores y nos puedan responder. Eso. Por su intermedio, presidente. La lancha motor Bruma fue matriculada en el puerto de Constitución para, como ya fue indicado, ser dedicada a faena de pesca artesanal. A la fecha del accidente contaba con su certificado de navegabilidad vigente hasta enero del año 2026. Este es un documento que acredita las condiciones necesarias para navegar con seguridad, habiendo pasado una revista de seguridad efectuada por personal de la Autoridad Marítima el 9 de enero de este mismo año. Como ya fue mencionado, la embarcación Bruma está construida principalmente de madera, tenía una eslora o largo de 14,7 metros y está dedicada a la pesca del bacalao, para lo cual contaba con la autorización y sistema exigidos para realizar esta actividad. La dotación mínima que tenía para operar de manera segura era de 3 personas y contaba con capacidad para llevar a bordo hasta 7 tripulantes. Poseía una autorización de SARPE que estaba vigente desde el 23 de marzo y que se extendía hasta el día 12 de abril, por lo que el día del incidente se encontraba dentro del periodo de operación que había sido informado previamente a la Autoridad Marítima, teniendo como SARPE el puerto de Columo, mismo puerto donde pretendía recargar el día 12 de abril. En la misma autorización de SARPE estaba consignada la dotación de 7 tripulantes que se encontraban a bordo, todos los cuales contaban con sus matrículas vigentes, operando bajo la dirección del señor José Luis Medel Sepúlveda, patrón de la embarcación. Respecto al equipamiento de seguridad y salvamento que deben contar las naves, de manera general, se debe señalar que ésta se encuentra determinado de acuerdo al tamaño y el área de operación de cada una de ellas. Así, en el caso de las naves de menor tamaño que no poseen cubierta y que usualmente operan en cercanías de la costa, este contempla elementos de seguridad personal y supervivencia tales como aros y chalecos salvavidas, mientras que las naves artesanales de mayores dimensiones, segmento en el cual se encontraba la Bruma, deben contar además con una balsa salvavidas y una estación radiotelefónica, que le permite establecer comunicaciones con otras naves y con estaciones costeras, tanto para enlaces de rutina como de emergencia. Junto a ello, la regulación vigente recomienda a estas naves el empleo a bordo de radiobalizas de localización de siniestros, conocidas como RLS, las que permiten emitir, ya sea de manera manual o automática, una señal de socorro. Cabe señalar que la Bruma no contaba a bordo con este equipo recomendado. En el caso de las naves mayores, ya sean pesqueras o mercantes, nacionales o extranjeras, a este equipamiento se suman progresivamente equipos de identificación automática, conocidos como AIS, que permiten entregar a las naves su ubicación para prevenir colisiones, RLS y equipos de radiotelefonía y satelitales de mayor alcance. En el caso particular de la Bruma, al ser una nave menor, no le era exigible el equipo AIS, pero cabe consignar que al momento de su inspección contaba con una pantalla reflectora de radar, cuya función es facilitar la detección mediante un radar. Este equipamiento de radiocomunicaciones, en un marco general, se encuentra establecido internacionalmente mediante el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima, que contempla un conjunto de protocolos y equipos destinados a operaciones de búsqueda y salvamento. En el caso particular de la Bruma, contaba con un equipo radiotelefónico VHF, correspondiente a la zona en que operaba, el cual permitía establecer comunicaciones entre naves y con estaciones costeras a una distancia aproximada de 25 millas náuticas, esto es 45 kilómetros. Para la recepción de estas comunicaciones de socorro, la Autoridad Marítima cuenta con una extensa red de 160 estaciones costeras de radiocomunicaciones, desde Arica hasta la Antártida, de las cuales 5 se encontraban al alcance del equipo instalado a bordo de la Bruma y que se señalan en la lámina que se expone.
Cabe asimismo señalar que no se tiene registro de que alguna de estas estaciones u otras naves en la cercanía haya recibido alguna comunicación de socorro de la bruma durante la madrugada del día 30 de marzo. Ahora, para poder entender las circunstancias previas a que se produjera el accidente que derivó en la pérdida lamentable de la bruma y sus tripulantes, se estima relevante conocer la forma en que se desarrolla la pesca artesanal del bacalao. La pesca de este recurso se realiza mediante aparejos de pesca denominados espineles, conformados por una línea de anzuelos, la que puede alcanzar una longitud de varios cientos de metros, que son instalados a profundidad, manteniendo su posición mediante elementos de fondeo. Analizando las operaciones previas de la embarcación Bruma, esta tenía viajes de pesca o mareas que fluctuaban entre los 9 y 18 días. Una vez en la zona de pesca se efectúa la instalación de los espineles, faena conocida como calado, la que dependiendo de la longitud y condiciones de mar puede tardar algunas horas, tras lo cual se debe mantener un tiempo de espera o reposo para la captura de los peces. Durante el periodo de reposo, la embarcación se mantiene en las cercanías del espinel, para posteriormente levantarlo, recuperar la captura y dirigirse nuevamente a pesca, a una zona de pesca o a puerto. En la imagen derecha que se presenta en la lámina, es posible apreciar la reconstrucción de parte del último track de navegación de la Bruma, efectuado el día sábado 29 de marzo, donde se observa una trayectoria concordante con una operación de pesca de espinel, horas antes del siniestro. La siguiente, por favor. En este mismo contexto, cabe señalar que junto a las embarcaciones que se encontraban efectuando pesca artesanal, durante las primeras horas del día 30 de marzo, también se encontraban naves de pesca industrial, dedicadas principalmente a la captura de jurel mediante el cerco, método que emplea una red para capturar peces que se encuentran normalmente en las capas superficiales del mar. Este método de pesca, respecto al espinel, es más activo y de menor duración, ya que requiere que la nave ubique y encierre el cardumen a medida que éste se desplaza. En la imagen derecha se presenta un track de navegación característico de una operación de pesca mediante cerco, en que se observa en color verde la aproximación hacia el área en que se encuentra el cardumen, y en color rojo la ejecución del lance a velocidad decreciente en que se encierra la pesca mediante la red. Una vez entregados estos antecedentes iniciales, quisiera pasar a continuación a referirme con mayor detalle al sistema de posicionamiento automático satelital para naves pesqueras. Al respecto, y como se indicó, el sistema POSAT está destinado a efectuar monitoreo, control y vigilancia de la actividad de manera remota y verificar que la operación de estas naves se desarrolle en áreas autorizadas. Dado su objetivo, este sistema no está destinado a emitir alertas de socorro. De manera muy general, la normativa exige un dispositivo POSAT a las naves pesqueras artesanales de más de 12 metros, además de naves de pesca industrial y naves de apoyo a la acuicultura. Tanto la Bruma como los pesqueros industriales que transitaron el día 30 de marzo en sus inmediaciones contaban con un dispositivo POSAT para efectos de monitoreo pesquero. Como se señaló previamente, la administración de este sistema está asignada a Directemar, mientras que las estaciones fiscalizadoras se encuentran ubicadas tanto en Directemar como en Cernapesca. El dispositivo que poseía la Bruma es un equipo modelo Marge, que conforme a la normativa pesquera debe imitar su posición a intervalos de 15 minutos, reporte que indica posición, identificación, rumbo, velocidad y que se reconoce como reporte básico. Y como se mencionó, este equipo operaba con los satélites de la constelación Argos. Respecto a este sistema de monitoreo, se deben tener presentes dos aspectos relevantes. En primer lugar, se debe considerar el concepto de retardo variable, que es el tiempo transcurrido entre la generación del reporte básico del equipo instalado a bordo y su recepción en la estación fiscalizadora. Este periodo depende del tiempo de espera por un satélite, que en su órbita pase sobre el dispositivo satelital instalado en la nave y posteriormente descargue la información hacia la estación terrena y luego a la fiscalizadora. Retardo que varía dependiendo de la tecnología que se contrate. En el caso de la tecnología Argos, este periodo puede ser de hasta 4 horas. En segundo término, cabe recalcar que este equipo forma parte de un sistema orientado a la fiscalización de la actividad pesquera, por lo que no cuenta con la capacidad de emitir señales de socorro, ya que su instalación busca precisamente evitar su manipulación no autorizada. Esquemáticamente, el sistema POSAT contempla un dispositivo de posicionamiento instalado a bordo de la nave, el que debe mantenerse encendido hasta su recalada a un puerto habilitado. Actualmente existen 4 proveedores de este servicio: Orcom, Argos, Inmarsat e Iridium, los que poseen diferentes tiempos de retardo variable, de acuerdo a la configuración satelital, los que varían entre 30 minutos y 4 horas.
Una vez que la estación terrena recibe la información del satélite, esta es transmitida a las estaciones fiscalizadoras de Cernapesca y Directemar, quienes mediante un software de monitoreo denominado TEMIS, provisto por Cernapesca, obtienen el reporte básico, el que también posteriormente puede ser representado de manera gráfica. En este sistema se controlan en promedio 1.610 naves diariamente, de las 3.020 que deben cumplir la exigencia de POSAT. De acuerdo a la normativa existente, cuando una estación fiscalizadora detecta el cese de la recepción de un posicionador satelital que excede el tiempo de retardo variable, 4 horas en el caso de la bruma, se debe aplicar un protocolo, el que consiste en notificar a la nave de la pérdida de emisión de su equipo, entregándole un plazo de 6 horas para superar la falla o, en su efecto, retornar a puerto. Entre los años 2022 y 2025 se ha detectado un total de 968 ceses de emisión, de los cuales 13 se debieron a una situación de emergencia, mientras que los restantes 955 se debieron a fallas técnicas de otra naturaleza. En este sentido, cabe indicar que casi el 99% de las emergencias marítimas no están asociados a un cese de emisión POSAT. Quisiera pasar a continuación a referirme respecto a la forma en que opera el sistema de búsqueda y salvamento marítimo, que, como ya se ha planteado, corresponde a un sistema diferente en cuanto a equipamiento y objetivos del sistema POSAT para naves pesqueras. A nivel mundial, tanto el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, SOLAS, como el Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimo, conocido como Convenio SAR, de los cuales nuestro país es signatario, obligan a los Estados partes a establecer medidas y sistemas de salvamento para las personas que se encuentren en peligro en el mar. A nivel nacional, el Servicio de Búsqueda y Salvamento Marítimo, dependiente de la Armada, tiene por misión organizar y efectuar la búsqueda de las naves en el área marítima de responsabilidad nacional, con el propósito de salvar a las tripulaciones en peligro. Su área de responsabilidad es de más de 26 millones de kilómetros cuadrados, la que se proyecta hacia el oeste hasta limitar con las áreas de Francia y Nueva Zelanda, mientras que por el sur hasta hacia el territorio chileno antártico. Su orgánica está compuesta por 5 distritos, siendo el tercer distrito, correspondiente al Centro Coordinador de Búsqueda y Salvamento Talcahuano, el que asumió las tareas de búsqueda tras el siniestro que afectó a la bruma. Asimismo, y como función complementaria, se efectúa el control del tráfico marítimo, a través de la vigilancia, control y alerta del área de responsabilidad, con el fin de mantener un panorama actualizado de las naves que se encuentran en ella, información que permite, en caso de una emergencia, coordinar una asistencia rápida a las personas en peligro, con los medios cercanos que se encuentren disponibles, sean estos civiles o del Estado. Para ello, el Centro de Control de Tráfico Marítimo mantiene diariamente la información actualizada de más de 2.000 naves, chilenas y extranjeras, mediante un sistema de desarrollo propio denominado Grafimar Web, la que se nutre tanto de los sistemas de posicionamiento automático de estas naves, incluyendo los pesqueros, como también de diversas fuentes de información, aplicaciones internacionales, patrullaje e información satelital. Sin embargo, las embarcaciones nacionales de menor tamaño no necesariamente cuentan con sistemas tecnológicos que permitan mantener un control sobre su ubicación mediante el sistema Grafimar. Este segmento de naves constituye numéricamente la mayor parte de las embarcaciones que operan diariamente en cercanías de la costa. De un total de 30.653 naves menores vigentes a nivel nacional, más de 27.000 no poseen un posicionador satelital, dado su tamaño y características. Para ellas, el control de su ubicación se realiza a nivel local de las capitanías de puerto, mediante una plataforma denominada Intermar, la que permite el control y trazabilidad de las autorizaciones de zarpe otorgadas a cada nave, documento electrónico que, entre otros datos, incluye la dotación de la nave, su puerto de zarpe y recalada, el área de navegación y el periodo en el cual se encontrará navegando, generando un aviso en caso que la embarcación no llegue a puerto en la fecha informada, permitiendo activar una operación de búsqueda y salvamento. En complemento al sistema establecido para la ejecución de las operaciones de búsqueda y salvamento y el sistema de control de tráfico marítimo, en aquellos puertos y áreas de mayor tráfico, la Autoridad Marítima opera 11 salas de control de tráfico marítimo, las cuales monitorean y gestionan la navegación. La función de estas instalaciones se orienta principalmente a la supervisión de naves mayores en estas áreas confinadas, coordinando la seguridad en su ingreso, salida a puerto, sectores restringidos, fondeo y en diversas operaciones logísticas. Bajo este mismo concepto y conforme a las regulaciones internacionales y la normativa nacional, una vez que la embarcación se hace a la mar, son los respectivos capitanes y patrones, en la calidad de jefe superior de la nave de la que están investidos, los que asumen el mando, siendo responsables directos, entre otros aspectos, de la seguridad, navegación, maniobras y gobierno de la embarcación, como también la obligación de acudir en auxilio de otra que se encuentre en peligro.
Para contribuir a la gestión de los capitanes y patrones, la Autoridad Marítima, como parte de un sistema integral de seguridad, sostiene y entrega una serie de ayudas a la navegación, tales como señalización marítima, con más de 1.900 señales, pronósticos meteorológicos, avisos de seguridad a los navegantes y cartografía y publicaciones náuticas, elementos que en su conjunto y correctamente empleados constituyen las herramientas necesarias para una navegación segura. Como parte relevante de la responsabilidad de los capitanes y patrones se encuentra el cumplimiento de las normas internacionales destinadas a evitar la colisión de naves en el mar, contenida en el Reglamento Internacional para prevenir los abordajes de 1972, ratificado por nuestro país. Estas normas son de cumplimiento obligatorio para todas las naves, señalando explícitamente que los buques mantendrán permanentemente una eficaz vigilancia visual y auditiva, utilizando asimismo todos los medios disponibles que sean apropiados a las circunstancias y condiciones para evaluar mediante reglas de navegación la situación y el riesgo de un abordaje, colisión. Asimismo, establece la obligación de efectuar siempre una navegación a una velocidad adecuada para evitar una colisión, junto al empleo, particularmente nocturno, de aquellas luces que permitan a otras naves conocer su ubicación y condición. Así, este cuerpo normativo viene a reforzar la responsabilidad del capitán o patrón del buque en el mar sobre la seguridad de su nave, la supervigilancia de su dotación y la navegación. Continuando la exposición, pasaré a referirme con mayor detalle a las operaciones de búsqueda y salvamento y apoyo marítimo que se llevaron a cabo a raíz de la emergencia que involucró a la Bruma. Como se indicó previamente, la Bruma zarpó el día domingo 23 de marzo, poco después de las 17 horas, desde la bahía de Coliumo, con destino a una zona de pesca ubicada al noroeste de la isla Santa María, situada a unos 70 kilómetros de distancia, con 7 tripulantes a bordo, con el propósito de efectuar captura de bacalao. Previo a su zarpe, la Autoridad Marítima comprobó que el dispositivo POSAT se encontrara emitiendo sin inconvenientes, por lo que a contar de su zarpe comenzó el registro y control de su operación pesquera en la aplicación TEMIS, en las respectivas estaciones fiscalizadoras, el que se muestra en la lámina que se está exponiendo al momento, lo que permitió posteriormente reconstruir su track de navegación por medio de los reportes básicos. El área de pesca en que se ubicó la Bruma, si bien es un área de tránsito habitual de naves que zarpan o recalan de los puertos de la octava región, se encontraba al oeste de las zonas de mayor densidad de tráfico, señaladas con color rojo en la lámina que se expone. De igual forma, en el área en que se encontraba la Bruma no existen áreas de prohibición de pesca o de otro tipo establecidas en la Carta Náutica y derrotero correspondiente, con profundidades de más de 200 metros. Desde el día de su zarpe, la Bruma mantuvo periódicamente la emisión de su POSAT pesquero hasta alrededor de las 2 de la mañana del día domingo 30 de marzo, en que la estación fiscalizadora recibió la ubicación de la embarcación. Conforme al protocolo de monitoreo, poco antes de las 5 de la mañana, dentro del proceso de verificación de las naves que se encontraban navegando, se volvió a chequear la Bruma, detectándose que no se había recibido una actualización de la posición de las 2 de la mañana, pero que, sin embargo, dada la tecnología que utilizaba esta nave, aún se encontraba dentro del margen aceptable de retardo variable, que en este caso era de 4 horas. Al respecto, y en esta etapa, se estima necesario recalcar que conforme a la tecnología Argos, desde poco después de las 2 de la mañana, hora en que se recibe una posición de Bruma, y a lo menos hasta 4 horas después, esto es pasadas las 6 de la mañana del mismo día, y en ausencia de alguna señal de socorro emitida a través de los equipos con que contaba la embarcación para estos fines, no existía ninguna situación que pudiera dar cuenta de la existencia de un siniestro. A contar de las 7 de la mañana, el operador de la estación fiscalizadora de Directemar comienza una tercera verificación de todos los reportes recibidos, entre ellos de la Bruma, constatando la ausencia de nuevas actualizaciones, esta vez sí más allá del rango de retardo variable aceptable, corroborando el cese de emisión y activando a contar ese momento el protocolo para notificar a la nave de la falla de su equipo, para lo cual informó a las autoridades marítimas locales, Gobernación Marítima de Talcahuano y Capitanía de Puerto de Coronel, de la pérdida de posicionamiento, solicitando iniciar los esfuerzos para contactar a la nave. Durante las primeras horas de la mañana del día 30 de marzo se efectuaron diversos intentos de contacto vía radial y vía telefónica con Bruma, desde las radioestaciones costeras existentes en el área, quienes no lograron obtener respuesta. De igual forma, y ante la imposibilidad de contactar directamente a la nave, se estableció comunicación telefónica con el contacto en tierra informado al momento de su zarpe, la que indicó haberse comunicado vía telefónica durante el día anterior con la tripulación, quienes se encontraban en faena de pesca. Tras continuar con los intentos de comunicación durante la mañana del domingo y la ausencia del contacto de los familiares con la Bruma,
la Autoridad Marítima Local comienza a activar el desplazamiento de medios tanto aéreos como marítimos al área, junto a la solicitud de apoyo de naves en las cercanías. Producto de estas acciones, un avión naval confirmó a las 16:06 horas de ese día domingo la presencia de los restos semihundidos de la Bruma, en un punto cercano a la última posición conocida, información que fue corroborada posteriormente por la nave Recoleta y la lancha motor Lucas, que también se encontraban efectuando la búsqueda de la embarcación. Dado lo anterior, se complementó el despliegue de medios para la búsqueda de los tripulantes desaparecidos con la lancha Servicio General Talcahuano y el remolcador de la Armada Galvarino, el que una vez habiendo recalado al área, se constituyó como coordinador local de escena, manteniéndose las operaciones de búsqueda durante la noche del día 30 de marzo. Para la planificación de la operación y área de búsqueda se utilizó el programa SARMAP, el que permite determinar la deriva que un objeto podría tener a lo largo del tiempo. En base a los cálculos, la deriva esperada de una balsa se orientaba hacia el norte, por lo que se trabajó inicialmente en un área de búsqueda más reducida y concentrada, la que se amplió progresivamente hasta considerar más de 14.000 kilómetros cuadrados de superficie, similar al área de la región metropolitana, en la cual se incluyeron progresivamente el apoyo de otros buques, como el buque oceanográfico Cabo de Hornos y el apoyo de un sonar de barrido lateral perteneciente al Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada. Siguiente, por favor. En la primera etapa, los esfuerzos principales se destinaron a la ubicación de la balsa salvavidas, asumiendo que los tripulantes de Bruma pudieron encontrarse con vida a bordo de ella, o bien estar flotando con un chaleco salvavidas. Durante el 31 de marzo, la operación de búsqueda y salvamento fue realizada mediante los medios desplegados, a los que se sumaron 2 aeronaves navales, como también el apoyo de embarcaciones civiles. El día 1 de abril se incorporó la partida de uso de salvataje de la segunda zona naval con un ROV, explorando los restos semihundidos sin detectar hallazgos en su interior. El día 2 de abril se dispuso el apoyo de unidades y helicópteros de la Escuadra Nacional que se encontraban operando en cercanías del área, el remolcador de la Armada Janiqueo y la lancha Pelure perteneciente al Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, con un equipo sonar multiaz, con la cual se detectaron partes de la nave a 45 metros de profundidad, sujetos a la proa, las que fueron posteriormente recuperadas por medios institucionales. En las imágenes que se presentan en la lámina se muestra el trabajo del ROV perteneciente al Comando de Rescate y Salvataje de la Armada, quienes estuvieron presentes desde el inicio de las tareas de búsqueda, participando también en la recuperación de algunas partes de la embarcación a bordo del remolcador Galvarino de la Armada. El día 3 de abril se mantuvieron los medios en el área de búsqueda, lamentablemente sin resultados positivos, junto con el trabajo de exploración en torno a los restos a flote de la Bruma. Al día siguiente, la lancha de Servicio General Concepción encontró la balsa salvavidas adosada aparte de la estructura de la embarcación, lamentablemente sin desplegarse, lo cual redujo drásticamente la esperanza razonable de vida de los tripulantes. Este día, además, se incorporó a la búsqueda la empresa Ultra Sea, con 3 ROV, los que trabajaron en conjunto con las unidades navales presentes en el área. El día 5 de abril se mantuvieron los medios marítimos en el área y el remolcador Galvarino logró recuperar del mar los restos de la proa de la nave, los que fueron posteriormente trasladados a tierra para su peritaje. En las imágenes que se presentan es posible observar la balsa salvavidas de la Bruma, que fue recuperada sin activar y aún fija parte de la estructura de la embarcación, y la maniobra de recuperación de la proa de la nave por el remolcador de la Armada Janiqueo. En las imágenes que se presentan en la lámina siguiente se puede observar el embarco de familiares a bordo del remolcador de la Armada Janiqueo, con el propósito de conocer de primera fuente el trabajo de búsqueda que se estaba realizando. Contacto franco, diario y directo con los familiares, que fue mantenido como una prioridad dentro de todo el proceso de búsqueda, para permitir que siempre estuvieran en conocimiento de todas las acciones realizadas y principalmente de los resultados obtenidos. Entre el 6 y el 8 de abril se mantuvo la búsqueda con medios marítimos pertenecientes a la Armada, y se efectuó la entrega de la proa de la Bruma a la Gobernación Marítima de Talcahuano para su custodia y peritajes. En las imágenes que se presentan se puede observar el trabajo de las unidades aéreas marítimas de la Armada desplegadas en labores de búsqueda en las fechas ya mencionadas. Entre los días 9 y 11 de abril se mantuvo la búsqueda con patrullajes tanto diurnos como nocturnos, sin resultados positivos, junto con la operación de un ROV perteneciente a la empresa Underdeep, desde el remolcador Galvarino. En las imágenes que se presentan se observan estas labores, tanto en superficie como en medios aéreos, en horario nocturno, y asimismo el trabajo de búsqueda submarina de posibles restos de la Bruma. El día 12 de abril se mantuvo la búsqueda con unidades marítimas, incorporándose a los trabajos del buque oceanográfico Cabo de Hornos,
cuya labor consistió en efectuar el mapeo del fondo marino mediante un sondaje multi-haz, con el propósito de poder determinar la eventual existencia de algún resto significativo de la estructura de la bruma en el área. El 13 de abril se efectuó búsqueda con los medios aeronavales, al igual que el día 14 de abril, lamentablemente sin resultados positivos. En las imágenes que se presentan se pueden observar las operaciones de búsqueda mediante ROPS, bajo la supervisión de la institución, utilizando como plataforma el remolcador Janequeo, en las fechas antes descritas. De la misma forma, en la siguiente lámina se aprecian imágenes de los trabajos realizados a bordo del Cabo de Hornos, efectuando mapeo del fondo marino y algunos elementos encontrados producto del trabajo de robots submarinos. En la lámina siguiente se muestran otros elementos encontrados en el fondo marino, producto de los esfuerzos de búsqueda realizados durante el periodo, correspondientes a estructuras y elementos menores de la embarcación. El día 15 de abril retornaron a puerto las unidades que participaron en la búsqueda de la lancha motor Bruma, para dar paso al zarpe del remolcador Janequeo el día 16 de abril, con el propósito de participar en un responso efectuado a bordo, en el cual se embarcaron autoridades locales y familiares de los tripulantes, completándose así 18 días de búsqueda y apoyo. Finalmente, me permitiré dar a conocer los procesos investigativos en curso de la situación ocurrida a la bruma. En este sentido, cabe señalar que la Ley de Navegación establece la competencia de la Autoridad Marítima para instruir investigaciones sumarias en aquellos accidentes o siniestros ocurridos a naves o personas en su jurisdicción, destinadas a establecer las responsabilidades profesionales y técnicas, las causas y los eventuales responsables, buscando sancionar disciplinariamente en caso amerite. Estas investigaciones son efectuadas por fiscales marítimos permanentes y con dedicación exclusiva, los que dependen de los respectivos gobernadores marítimos. Al respecto, como producto del accidente del Bruma, a contar del mismo día domingo 30 de marzo, el gobernador marítimo de Talcahuano dispuso la apertura de una investigación sumaria administrativa, iniciándose a contar de esa fecha las diligencias investigativas que se mantienen en tramitación. En paralelo, la Fiscalía del Ministerio Público se encuentra desarrollando una investigación tendiente a determinar la eventual existencia de un hecho constitutivo de delito, en la cual la Autoridad Marítima ha colaborado entregando la información técnica que ha sido requerida para su desarrollo. Para finalizar, agradecer nuevamente por su intermedio, señor presidente, la invitación a esta comisión que ha permitido dar a conocer el contexto y las acciones efectuadas para la búsqueda de la tripulación de la bruma, producto del lamentable siniestro sufrido el día 30 de marzo. En este mismo sentido, señalar que cualquier exigencia de mayor equipamiento de seguridad que se pretenda implementar no tendrá los efectos esperados en la seguridad de la navegación si no se complementa con el trabajo responsable, profesional y comprometido de los armadores, capitanes, patrones y tripulaciones. Junto con ello, reiterar el firme compromiso de la Armada con la seguridad de las actividades marítimas como eje del desarrollo de nuestro país y la salvaguarda permanente de la vida humana en el mar. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Quisiera, antes de ofrecerle la palabra a los colegas diputados, ver la posibilidad de extender unos 15 minutos más la comisión y que pudiéramos aprovechar de al menos parte de ese tiempo que la señora Claudia Urrutia, que la semana pasada quedó sin exponer algunas cosas, pudiera aprovechar ahora de complementar con lo escuchado algunas intervenciones, si es que usted así lo quisiera, para precisar. No sé si... Eso fue lo que acordamos la vez pasada, queríamos dejar unos minutos para poder precisar algunas cosas y ahora aprovechando que se ha expuesto sobre este tema, no sé si a usted le gustaría hacer uso de ese derecho para exponer y hacer consulta respecto de esto. Después cedo la palabra a los estimados señores diputados. Sí. Perdón, sí. Por su intermedio, presidente, agradecer el consultar. Primero me llama la atención la cantidad de embarcaciones que tenemos alto tránsito y cómo es que podemos cumplir con todas esas exigencias que tiene la Armada. Me sorprendió el número, en verdad. También me sorprende el hecho de la cantidad de accidentes que se están teniendo y el número de cantidad de desaparecidos. El 2024 es una tremenda cantidad y ahí es donde la preocupación de que si la bruma tenían características deseables y más allá de las deseables,
Entonces, cuando extrapolamos esa cantidad a los 27.000 restantes que no están, entonces es una cosa de que Directemar necesita con urgencia, a mi modo de entender, más recursos, más de todo, en verdad. Porque ahí es donde llama la atención también los tiempos. Tener un accidente en el mar es distinto de tener un accidente en tierra. Allá los minutos cuentan. La condición náutica, el medio acuático cuenta. Pero sí me llama la atención dentro de toda la exposición el hecho de que se haya autorizado un equipo Argos que tiene un desfase de 4 horas cuando la ley dice que con 2 horas lo tienen que mandar a buscar. ¿Cómo es que se está autorizando eso con un desfase de tal nivel? Eso es un tiempo enorme, enorme. Y ahí es cómo se compatibiliza el sistema que se tiene, el POSAT, versus las exigencias que se tiene que tener con el sistema de tránsito marítimo. ¿Cuáles son los equipos? ¿Cómo se compatibiliza eso? La verdad es que no logro ver ni entender esas condiciones. En verdad tengo como muchas preguntas y ya es como para ir en el detalle. Se ha cuestionado significativamente el sistema. El sistema DRI, hay un número de cámaras, porque la embarcación Luz Helena la instaló en distintos lugares, pero ahí también tenemos solamente 4 funcionarios para revisar los discos duros, que también estamos al debe en términos de fiscalización. Si queremos revisar qué es lo que contienen las cámaras, es importante el desfase en las búsquedas. A ver, cuando recién se percatan de que no estaba la bruma, cuando se aplica la comunicación, en la reacción decía ahí a las 16:06, y esto fue a las 3 de la mañana, ya precisando con relación al resto de cosas. Ahí son tiempos. Y hoy me consulto qué es lo que estamos haciendo con el pescador que está en Los Vilos, qué es lo que estamos haciendo con la Estrella del Mar. Hoy día se paró la búsqueda en Los Vilos por condiciones adversas. ¿Cuáles son los recursos que estamos poniendo ahí? La Cata dijo la semana pasada que iba a ser la última hija de pescador desaparecido, y tenemos uno más hace nada. Perdón, ese es un llamado muy poderoso que se tiene que hacer. La bruma está planteando una visibilidad enorme de años que llevamos, de años que estamos arrastrando como Estado en personas desaparecidas, y la Armada tiene que hacer un llamado a que tiene que ser polivalente. Lo estuve revisando en su página web. Adaptarnos a los nuevos tiempos que requieren. No estamos en guerra, necesitamos defensa, pero necesitamos por sobre todo seguridad. Eso, presidente, gracias. Yo creo que 1 minuto y medio por cada uno para que podamos hacer las consultas y puedan responder, ¿les parece? Está sin micrófono, presidente. Bien, 1 minuto y medio por cada uno para que podamos hacer las consultas y podamos tener respuesta al menos de algunas de ellas, y las que no nos podrán enviar ya sea por correo electrónico las respuestas. Había consultado si era normal que se borre un día de grabación cualquiera, porque ese es el supuesto que nosotros tenemos hoy día, o eso no es efectivo. Esta grabación que supuestamente ustedes revisan, que decodifican, le entrega la grabación de todo lo sucedido. Eso, ¿tienen conocimiento de eso? No se perdió ningún día respecto de lo que al menos usted mencionó respecto a estas cámaras especiales, y en el caso de lo que le corresponde al otro ente fiscalizador, si esto realmente fue de esa manera. Lo otro que quería consultar era si la embarcación Bruma, bueno, pues ahí lo mostraron, que cumplía todos los requerimientos para zarpar. Había algunas cosas que recomendaban que no eran obligatorias, pero que sí tenía otras cosas que no se exigían. Con esos componentes que tenía la barcaza Bruma, ¿era posible de divisar por un buque como el Cobra
me refiero a, era con toda la instrumentalización que tiene el COBRA, ¿era posible que pudiera visibilizar bajo cualquier situación a la bruma o no? ¿O hay excepcionalidades que uno puede decir no, que no se puede? Es que sí se puede, porque nosotros veíamos que la bruma tiene unos sistemas metálicos que no eran exigibles, pero parece que los tenía, y otras situaciones más. Entonces, hay temas que queremos despejar, de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen. Si es posible que el COBRA haya visibilizado al bruma. Que si eso es, ¿qué porcentaje de posibilidad existe? ¿Están esos antecedentes? ¿Está esa información? ¿Hay algún registro de eso? Y si se tiene, ¿esto ya se entregó al Ministerio Público? Eso. Gracias, presidente. También voy a ser muy breve para que todos puedan preguntar y también escuchar la respuesta. Presidente, respecto a la ley Supersol, y entendiendo que quizás no refiriéndose al caso particular, porque me imagino que es propio de la investigación, pero saber quién fiscaliza el uso de la cámara, qué sanción tiene el no uso de la cámara, si eventualmente está considerada como sanción también el que se pueda borrar algún episodio de la cámara. Eso por una parte. Y lo segundo, presidente, tiene que ver con, lo decía el subsecretario, los tracks de navegación que efectivamente funcionan. La Claudia Urrutia, que está aquí a mi lado, a los 2 días de desaparecida la bruma, ella pudo cotejar con la información pública el track de navegación y inmediatamente surge la teoría de que había sido la embarcación Cobra la que había golpeado la bruma, que se ha ido confirmando con el transcurso del tiempo. Ahora, la pregunta va a la Armada respecto a Directemar, respecto a las artes de pesca. Cuando uno revisa el track de navegación de la embarcación Cobra, sigue una ruta y de repente cambia su ruta en forma violenta o en forma muy drástica, y golpea o eventualmente golpearía a la embarcación bruma. Si eso es propio de un arte de pesca, ese tipo de navegación según ese track. Y lo último, siguiendo la misma información, posteriormente la embarcación Cobra como que vuelve al lugar del eventual accidente, pasa muy cerca según el track de navegación. Si eso también es propio del arte de pesca de la embarcación Cobra, o serían movimientos que se escapan del arte de pesca como fue presentado previamente. Bien, gracias. Diputado Naranjo, 1 minuto y medio. Muy breve, presidente. Hemos visto que ambas instituciones han hecho una exposición muy rigurosa, metodológica, con números antecedentes, pero a uno le surgen muchas dudas. Y yo solamente quiero hacer una sola pregunta. ¿Ambas instituciones se hacen alguna autocrítica de la labor que cumplieron? ¿Hay algún mea culpa de alguna cosa que no hicieron como correspondía? Nada más que eso. Diputado Celedón, 1 minuto y medio, por favor. Muchas gracias. Aquí se ha informado de que el zarpe de bruma fue el 23 de marzo a las 17:17 horas desde la caleta Colihumo, que queda a 9 kilómetros de Tomé. Y la recalada estaba situada para el día 12 de abril. En la información que nos hizo llegar la señora ministra de Defensa en el oficio que señalé, Cobra zarpó el 29 de marzo a las 18 horas con una validez de 10 días. Como bien informó la señora Claudia Urrutia en la sesión anterior,
Bruma tenía 20 días en el mar, 21 con más precisión. Coura tenía 10 días en el mar. Eso ustedes, el registro de Sarpe no conozco. Y zarpó de San Vicente Terminal Internacional. Sin embargo, recaló, volvió al mismo puerto San Vicente el 31 de marzo a las 18 horas. Yo me pregunto, y pregunto porque está en la ley, ¿cómo se registró? Desde luego en Bruma no se podría haber registrado por la situación que vivió, lo que es el registro de captura. ¿Quién registró la captura de Coura? ¿Quién, teniendo 10 días de autorización de Sarpe para recalar, solo vuelve al día subsiguiente? ¿Qué pasa con la captura de esta nave pesquera industrial? Bueno, tengo bastantes más preguntas, pero me voy a tener al minuto y medio. Pero yo creo que este es un antecedente y agradezco la información, especialmente de Sernapesca, y agradezco la información en este sentido de la ministra de Defensa, porque es un indicio evidente que algo pasó cuando recala al día y medio, cuando tenía 10 días. Sí. Le propongo que el resto de las consultas que vean que es pendiente las hagamos por oficio a nombre de la comisión, obviamente identificando a cada uno de ustedes para que nos puedan posteriormente responder de la misma manera. ¿Le parece? Diputado Alex Sepúlveda. Gracias, presidente. Dos consultas a la Armada o Sernapesca. ¿Qué elementos tecnológicos debería haber tenido el barco Coura? Estoy hablando radar, o los elementos que tenía, o los que debería haber tenido y que efectivamente deberían haber detectado la presencia de una embarcación en su ruta. Yo entiendo que un barco grande debería tener algún radar que identifique embarcaciones como la Coura y dar las alertas. Otra discusión es si está el piloto o no, si está en piloto automático, qué sé yo, esa es otra historia. Pero por lo menos debería haber tenido la tecnología, entiendo, un barco de esa naturaleza para enfrentarse en una travesía en alta mar. Digamos. Y lo segundo, ¿cuánto se demoró la Armada una vez dada la alerta? Porque acá en la comisión, la dirigente de los bacaleros y las familiares señalaron de que perdida la señal, ya que el Bruma tenía contacto permanente, tenían todos los elementos tecnológicos para comunicarse con sus familiares, además de la información permanente a los organismos con los cuales están relacionados. ¿Cuánto tiempo demoró la Armada desde que los familiares empezaron a golpear las puertas de la Capitanía de Puerto en Constitución, desde que se dio aviso a esto? Porque lo que se nos mostró la semana pasada es que increíblemente un barco argentino fue el que primero llegó a la zona del siniestro, que era fácilmente identificable dado los datos tecnológicos que aquí todos latamente han expuesto. Entonces, mi pregunta es, ¿cuánto demoró la Armada en llegar al lugar desde que se empezaron a dar y estar aquí los familiares las primeras alertas en Constitución y en todos los organismos correspondientes con respecto a la falta de comunicación con la tripulación del Bruma? Eso. Bien, gracias, diputado Sepúlveda. Ofrezco la palabra para comenzar con la respuesta. No sé quién quiere comenzar. ¿Sí? Bien. Si me permite, presidente, por su intermedio, responder a la pregunta respecto a la información de las imágenes del dispositivo de registro de imágenes de DRI.
Lo que tienes que por descarte, no hay ninguna pérdida de información de esa. Está desde el momento del ZARP hasta el momento de la regalada. Don Pablo Ortiz, si me ayuda. El subsecretario de la Rectoría. Hola. Bueno, sí, por su intermedio, presidente, la cantidad de cámaras que tiene el barco Cobra son 3 y bueno, y la información de los videos está en las fiscalías que la solicitaron. También sobre la situación de las cámaras, tanto de las cámaras como del track de navegación, yo quiero destacar, no está presente acá la directora titular, pero la directora titular el día 31 de marzo del 2025, es decir, un día después del incidente, informó a la Dirección de Intereses Marítimos de la Armada sobre la situación de interés que tenían los tracks de navegación, porque había detectado efectivamente que existía una situación de interés que debía considerarse en la investigación en materia de track de navegación. Y también quiero hacer presente que, de acuerdo al oficio que recibí de la directora, inmediatamente ese mismo día tomó la decisión de prepararse para la regalada de la embarcación Cobra y retirar los discos duros para poder proceder a su desencriptado. Efectivamente, nos consta por la información que nos entregó la directora del servicio que respecto de esos dispositivos, los DRI, los dispositivos, no existen días de pérdida de la grabación y la propia directora informó a la Fiscalía para hacer entrega de estos dispositivos que quiero hacer presente que tuvieron una cadena de custodia permanente para verificar que no hubiese ninguna intervención sobre ellos. Obviamente los contenidos de esa grabación no los podemos transmitir porque son contenidos de la investigación, pero sí nos parece relevante hacer presente que esa información sí está disponible para la investigación. Señor presidente, por su intermedio, respecto a la pregunta planteada por la señora Claudia Urrutia, básicamente yo creo que es relevante, como se planteó en la exposición, entender cuáles son los objetivos de cada uno de los sistemas. El objetivo del sistema POSAT es la fiscalización pesquera y por eso es entendible que si bien el intervalo entre emisiones, sea de cierta cantidad de minutos, en el caso de la bruma de 15 minutos, es relevante. No es tan relevante el tiempo en que llega a la estación fiscalizadora, porque su objetivo no es captar una señal de socorro, sino que es eventualmente, en un análisis posterior, detectar una infracción pesquera. Por eso ese retardo de 4 horas es un retardo aceptable para los objetivos del sistema. Caso diferente es respecto a algún equipo de socorro, por ejemplo una radiobaliza, que esa se activa inmediatamente, sube al satélite y está en pocos minutos en la estación, ¿no es cierto?, de búsqueda y salvamento. Pero el tiempo de retardo del sistema de POSAT es entendible y es justificable porque es un sistema que busca reconstruir eventualmente, días después incluso, una operación de pesca para eventualmente efectuar una denuncia o una fiscalización. Pero no es un equipo de socorro. Y en ese mismo sentido, ¿cuáles son los esfuerzos que se realizan en la operación de búsqueda y salvamento? Todos los esfuerzos y todos los medios disponibles. Y en el caso particular de la Estrella del Sur, hay que recordar que era una embarcación que por su eslora no poseía un posicionador satelital, por lo que nunca se tuvo una posición certera de cuál fue su última ubicación. ¿Y cuál fue el esfuerzo? El mismo, a lo menos, que se hizo con el Bruma. 18 días de búsqueda y participó también el Cabo de Hornos mapeando el fondo marino, con la dificultad adicional de que nunca se tuvo una posición certera donde se haya producido el accidente. Respecto al sistema de las cámaras de grabación de la ley Supersol, que fueron incluidas en la denegación, estas cámaras son certificadas anualmente por la Autoridad Marítima y hay organismos técnicos que son autorizados también para efectuar el mantenimiento y la instalación de estos equipos. Respecto a la eventual pérdida del equipo particular que está instalado en el buque pesquero Cobra, no tenemos información respecto a eso que pudiéramos aseverarlo porque esos equipos fueron entregados a la Fiscalía. Por lo tanto, todo el desencriptado y el análisis de ese disco duro, esa información,
fue encargado, entiendo, a la Policía de Investigaciones. Por lo tanto, yo no podría asegurar o aseverar que hay pérdida de información, en tanto que solamente hicimos la entrega de estas grabaciones, pero no el desencriptado. Respecto a la pregunta acerca de la visibilidad del Cobra y si podría haber visto el Bruma, es parte de la investigación, pero yo voy a hablar en general. ¿Cuál es la combinación que permite que una embarcación, sea cual sea el tamaño, pueda detectar a otra embarcación? Son dos cosas: equipos y personal. Teniendo equipos como los que tienen la mayoría de las naves de este tipo y personal atento y cumpliendo sus obligaciones, se debería detectar una embarcación. Voy ya al señor diputado. Respecto a la pregunta del track del Cobra, por lo menos el registro que nosotros tenemos es que el track, tanto de la Bruma, respecto a una operación de búsqueda de pesca con espinel, como el track que siguió el Cobra se condice con una operación de acuerdo a los artes de pesca o los sistemas de pesca que utilizaban. Vamos a solicitar 5 minutos más de tiempo para que pueda terminar bien la respuesta. ¿Le parece? Ok, por favor. Acordado. Entonces, en ese sentido, el track de esos pesqueros industriales en general, hay que recordar que ese día no se analizaron solo los pesqueros industriales. Dentro de la revisión que se hizo de todas las embarcaciones de la cercanía, en que también la señora Claudia Urrita nos envió un documento con una cierta cantidad de naves, se verificaron alrededor de 20 buques, tanto pesqueros industriales como naves mercantes. Por lo tanto, dentro de ese pool de tracks se seleccionaron algunos que eran los más cercanos, que han sido ya mencionados previamente. Pero en general, como se mencionó en la exposición, una operación de pesca de cerco es una pesca activa y que va buscando un cardumen. Por lo tanto, no sería extraño cambios de rumbo, ¿no es cierto?, en busca y en la caza de este cardumen. Es diferente a la técnica o la forma en que se pesca con espinel, en que requiere este proceso de calar los espineles y un tiempo de reposo para posteriormente ir a virarlo. No, es que respecto de eso, o sea, uno podría ver en todos otros barcos industriales movimientos similares. Sí, de hecho, en la exposición, si la podemos volver a presentar, hay una lámina que muestra un track. Sí, mientras tanto podemos mostrar eso. Respecto a los zarpes, la extensión de los zarpes, obviamente dependen de la extensión del tipo de captura que se efectuar. La pesca del espinel, en general, las mareas que tenía la Bruma eran cercanas a los 20 días, 18, 19 días. Los de pesca de cerco normalmente son embarcaciones que son más rápidas y que tienen un ciclo, una rotación de pesca menor, de menos días. ¿Por qué se le dispuso al Cobra? ¿Por qué volvió el Cobra el día 31 de marzo, habiendo zarpado el día 29? Porque la Autoridad Marítima se lo dispuso justamente porque eran las embarcaciones que tenían un track muy cercano a la Bruma, con objeto de iniciar las indagaciones, que como recuerdo, el día 30 de marzo se había dispuesto ya el inicio de la investigación sumaria administrativa por parte del Gobernador Marítimo. Por lo tanto, el Cobra vuelve antes porque se le dispuso así. Respecto a los equipamientos del Cobra, y voy a hablar de los buques en general, de los buques mayores, tienen equipamiento de radar, tienen equipos de AIS que permiten, es un transpondedor en el fondo que le permite a todos los buques que tienen estos equipos conocer su ubicación, rumbo, velocidad, tienen vigías. Y aquí vuelvo a recalcar, podemos tener un buque lleno de equipos, de ayudas a la navegación, pero para que eso funcione y para que eso sirva tiene que haber también una dotación, un capitán, vigías, timonel comprometidos en la vigilancia del exterior y en la seguridad de la navegación, propia y de las otras embarcaciones. Entonces, en general, todos los buques a nivel nacional cumplen con las regulaciones solas, las regulaciones internacionales, ese es el nivel. Pero hay una combinación que tiene que existir. Tienen que existir equipos, pero tienen que existir también dotaciones que estén mirando de manera responsable y profesional esos equipos. Y respecto a los tiempos de reacción para la búsqueda, nuevamente recordar, a las 2 de la mañana no existió una alerta de socorro. Lo que existió es a las 2 de la mañana la recepción de una posición que tenía todavía, de acuerdo a la naturaleza del equipo por el cual se recibió, es decir, un sistema de fiscalización pesquera, todavía un tiempo de retardo variable de 4 horas aceptable. Es decir, en la ausencia de un llamado por radio, que es el que podría haber emitido eventualmente la Bruma con los equipos que tenía a bordo,
hasta las 6 de la mañana no había ninguna situación anormal respecto al posicionador satelital porque estaba dentro del retardo variable aceptado para esa tecnología que tiene un objetivo que no es de socorro, que es de fiscalización pesquera. Y inmediatamente una vez que se activaron, que se detectó ya que efectivamente han transcurrido las 4 horas y no había una nueva actualización de la posición de las 2 de la mañana, esto ya estamos hablando cerca de las 7 de la mañana, transcurría estas 4 horas, hay que recordar que esta revisión de estas 1000 y tantas naves que están navegando diariamente no necesariamente es automático. Eso requiere que el operador, que está 24/7, descargue estas 1000 y tantas posiciones y empiece a hacer el análisis. No hay un sistema automático en esta aplicación Temis. Por lo tanto, es un trabajo en que él está verificando las 1000 y tantas embarcaciones en un periodo de 2 o 2 horas y media. Por lo tanto, ese ciclo de revisión llega a que cuando ya se verifica nuevamente a las 6 de la mañana, ya la embarcación efectivamente no se haya recibido nuevamente una posición de la embarcación, y ahí se activa el protocolo, que en cuanto a pesca es tratar de contactar a la embarcación. Se trata de contactar primero radialmente, y esos son los llamados por radio que escucha la lancha motor Lucas que está en el sector, que eran los llamados de las capitanías de puerto que estaban tratando de contactar la bruma, y en paralelo se contacta a la contacto en tierra que está en la ciudad de Constitución. Por favor. Presidente, Presidente, solo quedó una pregunta que no fue contestada, que tiene que ver, por su intermedio, presidente, que tiene que ver con el uso de esta cámara de la ley Supersol. ¿Cuáles son las sanciones? Sin entrar en el caso particular, ¿cuáles son las sanciones por el no uso, por la adulteración o cualquier tipo de infracción a ese cumplimiento normativo? Está en la ley. Está en la ley. Las sanciones están en la ley. Depende de las situaciones, pero en general es una falta administrativa. Es decir, no cumplir con la normativa es una falta administrativa. Ahora, no obstante, dependiendo de las circunstancias, la manipulación podría ser delito también. Penal, sí. Diputado Celedón, el último minuto. Muchas gracias. De la última señal. Por favor, diputado Celedón, por favor, diputado Celedón. Dos preguntas. Por favor, diputado Celedón. Perdón, la palabra. Una consulta. A don Tito y a Bichuquén II, según la información del señor subsecretario, ¿se le ordenó recalar? Una pregunta. Segunda pregunta, y acudo a la experiencia que tienen ustedes como marinos. Yo no tengo idea. ¿Yo puedo chocar en alta mar y no tener idea que choqué? Bien. Presidente, yo lamento que yo instituciones hacen una autocrítica en la investigación que hicieron. Creo que es importante porque no va a ser cosa que descubramos en la comisión que hay errores. Entonces sería bueno escuchar antes de finalizar, ya lo habíamos acordado que íbamos a enviar las consultas que quedaran pendientes por oficio desde la misma secretaría, se las envían a la secretaría y la secretaría las enviará a quien corresponda para que nos conteste bajo la misma respuesta. ¿Bien? Ok. Por haberse cumplido con el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.